¿Cuál era la naturaleza del árbol de la vida? Las explicaciones presentadas más arriba acerca de la noción de vida nos ayudan a precisarla. Los frutos del árbol de la vida daban al hombre la facultad de renovar la vida que estaba en él. Colocado en el jardín, el hombre se nutría con frutos del árbol de la vida, que le permitían renovar sus fuerzas y permanecer vivo durante el tiempo en que el acceso al mismo le estuviera abierto. Se nutría del árbol de la vida y ese alimento mantenía en él la fuerza de la vida. De tal modo vivía de él todos los días. Dios, Señor del jardín, le había concedido este derecho y el hombre gozaba de él plenamente. Es evidente que la vida y su renovación estaban ligadas a la residencia en el jardín de Dios. Para tener la vida y conservarla era obviamente necesario permanecer en la proximidad del árbol de la vida, cuyos frutos daban al hombre la fuerza renovada, es decir, la vida. Una vez expulsado del jardín, alejado del árbol de la vida cuyo acceso es guardado en adelante por querubines, el hombre no puede ya renovar su fuerza de vida, cuya intensidad irá disminuyendo. Bueno, la cita que acabamos de escuchar pertenece a Georges Pidux, que fue un catedrático de la Universidad de Lausana, Suiza, extraída del libro El hombre en el Antiguo Testamento, de Ediciones Carlos Lolé. Es un libro de filología. La filología es la ciencia que estudia la lengua, ¿no? La lengua, la literatura y la cultura de un pueblo. Estudia la estructura, la evolución y el significado de las palabras. Las palabras tienen un significado de acuerdo a la época. Y es muy importante conocerlo. Vamos a justamente hablar de eso. El libro lo que se trata básicamente es de comentarnos el significado real de algunas palabras del Antiguo Testamento. Y es importante porque evidentemente la lengua no es una cosa fija. La lengua es una cosa que se modifica, con lo cual si aplicamos los parámetros actuales a un texto del cual nos separa muchísimo tiempo, bueno, evidentemente deformamos mucho las cosas. Para empezar, por ejemplo, la palabra derecha en el Antiguo Testamento, según el autor, significa varias cosas. Primero, si lo que aparece es la mano, se está refiriendo a la persona entera. Uno de los significados que hasta la actualidad conserva la palabra derecha para nosotros es, por ejemplo, la de honor. La de honor, la de hacerlo de manera correcta. Hacerlo por derecha significa hacerlo bien, y hacerlo por izquierda significa hacerlo mediante alguna trampa y demás. Eso, evidentemente, en el Antiguo Testamento es así. Bueno, de hecho, nuestra palabra, ¿no? A diestra y siniestra. La palabra siniestra, la palabra izquierda, tiene además ese contenido peyorativo. El texto también dice que tener a alguien a nuestra derecha significa protección. No tenerlo, por el contrario, significa soledad. Esas son algunas acepciones que el libro pone sobre la palabra derecha que hay que leer, digamos, en función de este significado, de estos significados en el Antiguo Testamento. Un término importantísimo, un término verdaderamente importante, sobre todo porque nosotros le damos el significado exactamente opuesto, es la palabra corazón. Claro, para los judíos, la palabra corazón significa razón o pensamiento. Con lo cual, si nosotros ponemos nuestras categorías, las categorías actuales, y las aplicamos sobre muchas de las frases y pasajes del Antiguo Testamento donde la palabra corazón aparece, bueno, evidentemente estamos modificándolo de una manera brutal. Por ejemplo, cita el libro a Job, que en un momento dice: yo también tengo corazón como vosotros, no soy inferior a vosotros. Claro,
no se está refiriendo a los sentimientos. No soy inferior a ustedes por tener más o menos sentimientos. No, está hablando de la razón, del pensamiento. Y la famosa frase que se nos viene siempre a la mente en este sentido es evidentemente la del libro de los Proverbios: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan todas las cosas. El texto no te está diciendo tenés que sentir bien las cosas, tenés que tener sentimientos nobles, etc. No, te está diciendo ante toda cosa guardada, guardate de lo que pensás, porque de lo que pensás viene todo lo demás. Es también importante recalcar que para los judíos de aquella época la diferencia entre pensamiento y acción casi que no existía. Es decir, nosotros diferenciamos claramente lo que es pensar, reflexionar, de lo que es hacer, ¿no? El pensar y el hacer para nosotros, bueno, en fin, hay una diferencia. Pero para los judíos de aquella época no. El pensamiento ya era un tipo de acción. Por el contrario, hablaban mal o les parecía negativo el pensamiento que no derivaba en una acción. Eso le parecía una cosa inútil. Todo lo que uno piensa, a fin de cuentas, tiene que hacerlo. Y, insisto, el pensamiento es ya un tipo de acción. No está despegado o no está delimitado tan fuertemente, tan profundamente como nosotros, ¿no? Para nosotros reflexionar, diagramar algo es una cosa, y luego hay una especie de salto, que por supuesto es también un salto temporal, y ellos no lo ven tan claro. Ellos no lo ven tan claro. Con lo cual la frase tiene mucho más significado, ¿no? Tiene mucho más significado. Ante toda cosa, pensá bien. Porque ya el pensar bien o mal ya es una forma de actuar. Ya si estás pensando mal, evidentemente estás actuando mal o estás prácticamente un paso de hacerlo, ¿no? Bueno, esto evidentemente nos lleva al Nuevo Testamento y algunas lecciones de Jesús sobre que se puede cometer adulterio con el pensamiento, ¿no? Quizás, lo digo, quizás tenga que ver con eso, evidentemente. ¿Con el pensamiento puedes cometer adulterio? Sí, porque el pensamiento conlleva a una acción, ¿no? Por ejemplo, dice en un momento, citando Isaías, dice: cuando una idea viene al hombre, dice el texto, sube al corazón. Voy a leer el pasaje citado de Isaías en el libro, que dice: pues he aquí que yo voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra. No habrá más recuerdo de las cosas pasadas, y éstas no subirán más al corazón. Es como si subiesen a la cabeza, ¿no? Bueno, el famoso Salmo 14 dice: el insensato dice en su corazón, no hay Dios. Esto es espectacular, porque de nuevo, nosotros entendemos corazón por sentimientos, y es exactamente lo contrario para ellos. Entonces, que el insensato diga en su corazón, no lo está diciendo en sus sentimientos, en su parte más íntima, no, lo está diciendo con la cabeza, lo está razonando, lo está pensando, lo está reflexionando. Casi que es una especie de filosofía, pues lo está pensando, es la parte racional del hombre, no la parte irracional, emotiva y personal. No. Es todavía mejor. Otro término que el libro, sobre el cual el libro trata, es el término palabras. Dice el autor que en el Antiguo Testamento no hay diferencia tampoco entre las palabras y las personas. Como decíamos antes, ¿no? No hay diferencia entre la mano derecha y la persona completa. Bueno, en términos parecidos sucede con el término palabras. Es decir, esto es más fácil de entender, aunque nosotros desde nuestra mente occidental podemos hacer una pequeña diferencia ahí, pero creo que es más sutil que la anterior, ¿no? La diferencia entre pensar y hacer. A ver, nosotros evidentemente entendemos que si hay un Dios que habla,
evidentemente detrás de esas palabras tiene que haber algo. Sigue habiendo un espacio entre la palabra de Dios y Dios mismo. Pero creo que es más corta la diferencia. Pero bueno, para ellos, si las palabras significan que eso está ahí, ¿sí? No hay una diferencia. Si hay una palabra, evidentemente está lo otro. Bueno, acá un tema evidentemente controvertido, que es la sangre. Claro, la vida es evidentemente un regalo de Dios. Y la vida está representada a través de la sangre. No ya figurativamente, nosotros acá nos tendríamos que retrotraer a, comillas, la medicina de la época. Al peso específico que tiene la sangre para la concepción biológica de aquella época. Se creía incluso que una persona, digamos, por ejemplo, que había recibido un golpe y demás, moría porque la sangre se le iba de su cuerpo y se la podía reanimar agarrando la sangre y volviéndosela a poner en el cuerpo, por ejemplo. Ahí es una concepción de ese tipo. Pero bueno, como nuestra vida es un regalo de Dios y como la vida está representada, yo diría no solamente figurativamente, sino literalmente, por la sangre, un sacrificio tiene evidentemente, un sacrificio donde la sangre forma parte, evidentemente, tiene la misión de devolverle a Dios lo que es suyo. Es decir, cuando hay un sacrificio, cuando se mata un animal, esa sangre se restituye a quien nos la dio. Y, de nuevo, la vida está representada por la sangre. Restituimos la sangre, restituimos la vida, le devolvemos simbólicamente, porque no se están matando personas, se están matando animales, le devolvemos el regalo a quien le pertenece. Entonces es evidentemente muy importante eso. Bueno, es una cosa más, la distinción entre acción y pensamiento, como dijimos. Es importante. Esto ya lo comenté. No hay una diferencia tajante. No hay una diferencia tajante entre una cosa y la otra. Con lo cual, bueno, las interpretaciones... es más, los judíos tenían esta idea, ¿no? De que si algo se pensaba pero no se hacía, era inútil, era un pensamiento inútil, era un pensamiento que no llevaba a ningún lado. O sea, el pensamiento tiene que llevar a algún lado. La reflexión, la vida contemplativa, teorética, griega, no, a ellos no les interesa, no están interesados en eso, no es el punto central de su pensamiento. Con lo cual, si pensás algo y no lo llevas a cabo, no. Y para terminar, quería referirme evidentemente al pasaje de la introducción. Bueno, supongo habrá miles de explicaciones sobre el mito de Adán y Eva y demás. El Génesis es un texto interesantísimo por donde se lo vea. Tiene cosas desde graciosas hasta trágicas, hasta conmovedoras. Es hermoso, como en general suele serlo la Biblia, pero sobre todo el mito de Adán y Eva, bueno, está recargado de elementos. Acá tenemos que entender de nuevo que los elementos físicos coinciden con los elementos más bien figurativos. Es decir, por ejemplo, es evidente que el texto se está refiriendo, cuando habla del Edén, a un lugar en específico porque señala la dirección hacia donde está el Edén, por poner un ejemplo. Entonces, es interesante mencionar esto porque hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta cómo cosas que para nuestra mentalidad son perfectamente separables, para esta mentalidad no lo es.
Pero, bueno, la explicación del mito de Adán y Eva, sobre todo de la expulsión de los humanos del Edén, el texto, como digo, da la siguiente explicación, el siguiente razonamiento. El texto dice: el mito de Adán y Eva, la expulsión del Edén, lo que quiere comentar es por qué el hombre muere, por qué el hombre es mortal. Claro, esto cuando lo leí hace un tiempo me sorprendió porque en general evidentemente los mitos tienen capas y muchas interpretaciones, pero una de las interpretaciones más comunes, sobre todo que se dan en el catequesis, en la escuela y demás, siempre ponen el énfasis en la obediencia y o desobediencia a Dios. Así también aparece, por ejemplo, en el sacrificio o intento de sacrificio de Isaac por parte de Abraham. El elemento central tendría que ser obedecer a Dios por sobre todas las cosas, obedecer con temor y temblor, ¿no? Y sin embargo, ese sacrificio para algunos tiene una interpretación también histórica de que el texto está diciendo: Yahvé no le gustan los sacrificios humanos, a diferencia de otros dioses de la misma época. Pero en el caso, repito, del Antiguo Testamento, del Edén, de este mito de expulsión del paraíso, lo que el autor dice es esto. El texto está intentando explicar por qué el hombre muere. ¿Y por qué el hombre muere? Bueno, porque en el principio de los tiempos había una pareja que estaba en el paraíso, en el cielo, compartiendo lugar con Dios, y tenía dos árboles, pero uno en concreto que era el árbol de la vida. ¿Cuál era la función del árbol de la vida? Restituirle la vida. ¿Sí? Acá tenemos que aunar esto a la explicación de la vida que dan los judíos. Los judíos creen que, en ese momento digo, ¿no? Creían que la vida era una especie de, ¿cómo decirlo?, batería que con el tiempo se agotaba. Se iba agotando hasta que finalmente la muerte era cuando la batería se agotaba por completo. Lo que bajaba esa energía, esa batería, ese poder, era, por ejemplo, la enfermedad o incluso el sueño. En esos momentos esa batería estaba baja. Bien, lo que el texto está diciendo en realidad es que el hombre no es que era inmortal per se, en sí mismo, no. Lo que pasa es que el hombre estaba cerca del árbol que le restituía la vida. Con lo cual, era, en términos prácticos, inmortal. En sí mismo su esencia no, su esencia sigue siendo mortal. Pero al estar cerca del árbol que le restituía la vida, podía restituírsela cuantas veces quisiera. Cuando desobedece a Dios y es expulsado del paraíso, la distancia que va a mediar entre el hombre y el árbol es tan grande que ya no puede ir hacia él, con lo cual ahora va a morir. Insisto, el hombre no, para este texto, el hombre no es mortal. Perdón, no es inmortal, el hombre es mortal, con la posibilidad de restituir esa energía, esa vida cuantas veces quisiere, pero no es inmortal. Alejado por la desobediencia de Dios de ese árbol, ahora el hombre va a morir, porque ya no puede volver a ese paraíso que se encuentra perdido. Bueno, como conclusión, no tengo una conclusión, la verdad que muy inteligente. Es más bien un descargo. El problema
para mí, en general, no suele ser la ignorancia, no suele ser ignorar algo, no conocerlo. O sea, eso en realidad es la cosa más común que existe. Todos somos ignorantes, todos ignoramos cosas, todos ignoramos muchísimas cosas. Todos conocemos en proporción a lo que ignoramos muchísimo menos. Eso es evidente, no habría ni siquiera que explicarlo. El problema es la arrogancia. El problema es no ponerse a estudiar concretamente las cosas a las que uno les presta atención. Es decir, uno puede ignorar algo y a su vez no estudiarlo de manera consciente, porque su foco, su interés no está puesto en eso, y eso está perfecto. Pero si hace eso, estas dos cosas, pero opina sobre eso que ignora, bueno, ahí está el problema. Es decir, hay una arrogancia del ignorante y un empuje por hablar de lo que no sabe y de lo que no pretende enterarse, que es verdaderamente desesperante. Entonces, repito, el problema de la ignorancia, para mí no hay ningún problema, es lo natural, lo dado, lo inmediato es ser un ignorante, es desconocer las cosas. Qué maravilloso, porque nos permite conocerlas a través del estudio y del esfuerzo personal, etc. El problema, para mí, es que personas que son perfectamente ignorantes, por decirlo de alguna manera, ignoran su propia ignorancia, o incluso peor, creen que es mejor. Hay una especie de decisión de ignorar. No, bueno, sí, no importa. Esto, no me quiero extender, pero esto pasa mucho con la, entre comillas, experiencia, entre comillas, lo vivencial. Hay como una idea de que vivir las cosas, experimentar las cosas, nos da muchísima más información y datos y lo que sea sobre la realidad que la lectura, por ejemplo. Yo no digo que vivir no sea valioso. Yo no digo que estar en los acontecimientos no tenga su peso. Lo tiene. Pero sí afirmo, no sé si en el 100% de los casos, pero la gran mayoría de las veces, que leer da mucha más información que estar. Y voy a poner un ejemplo. Una persona que nazca hoy y que dentro de 40 años, cuando tenga 40 años, escriba un libro sobre el COVID, estoy seguro que va a saber muchísimo más que nosotros que pasamos por la pandemia. Nosotros, al estar inmersos en el acontecimiento, bueno, en fin, estás metido en una especie de nebulosa de la cual no sabes cómo salir y demás. Esta persona va a tener primero una perspectiva, una distancia entre los hechos que la va a ayudar mucho. Segundo, una mayor información, me imagino. Va a haber mayor documentación, va a estar todo más pensado y demás. Nosotros lo que le podemos otorgar a esa persona, a ese investigador, es evidentemente nuestras vivencias, nuestras experiencias, comentarle cómo sentíamos, cómo vivíamos, cómo nuestras expectativas de aquel momento. Que eso... Pero la información pura y dura y, hablando de manera grandilocuente, pues es una palabra que hoy no está de moda, pero y la verdad, no, la persona la va a tener. La persona que estudie 40 años después de que esto pase, de que esto haya pasado,
la verdad va a estar ahí, no va a estar en nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por vivir los acontecimientos, vamos a tener esa arrogancia y vamos a decir, ¿qué nos puede venir a enseñar esta persona que no las pasó, que no vivió esto? Yo lo único que deseo es nunca tener esa arrogancia, porque esa arrogancia es, diría, primero que no es compatible con mi forma de ser. Pero uno nunca sabe. Quizás los años, quizás las circunstancias, quizás lo que sea, nos pongan en ese papel. Ojalá que no. Ojalá que no, porque es una forma de ser humillado. El que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado.